Este es un ciclo de conferencias que está organizado por el Instituto Universitario Elbio Fernández, por la Sociedad de Amigos de la Educación Popular, por la Escuela y Liceo Elbio Fernández, Red Solar Uruguay y Redaje Uruguay. Este ciclo, convoca a reconocidos profesionales del medio nacional e internacional y lo que promueve es el intercambio, ¿verdad? El intercambio de ideas y de todas las corrientes de pensamiento que tienen que ver con la comunicación. Vamos a dar comienzo a la conferencia del día de hoy y vamos a convocar en el escenario que ya está aquí presente la magíster María Teresa Lugo y al magíster Roberto Balaguer, que va a ser el encargado de moderar el encuentro. Vale decir que al finalizar la conferencia ustedes van a poder realizar preguntas. Verán que en las carpetas tienen un número de WhatsApp. Van a tener que colocar la sigla IUEF. Les va a llegar un link. Ustedes abren ese link, tienen un formulario y realizan la pregunta que finalmente será, se la vamos a pasar aquí a nuestra conferencista, a quienes ya les damos la bienvenida. Vamos a contarles un poco de quién estamos hablando cuando decimos María Teresa Lugo. Ella es pedagoga, dirige el Centro Políticas Públicas en Educación, Comunicación y Tecnologías Digitales de la Universidad Nacional de Quilmes en Argentina, donde desarrolla sus tareas de docencia e investigación desde hace 22 años. Su campo de investigación son las políticas públicas de inclusión digital en la educación. Es profesora invitada de universidades nacionales y extranjeras y consultora senior para América Latina de gobiernos y organismos internacionales y multilaterales en temas de transformación digital y educación. Fue coordinadora del secretariado de la Alianza Multisectorial Generación Única de UNICEF Argentina. También fue desarrolladora del área de proyectos TIC y educación del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO, asumiendo su coordinación durante más de 15 años. Tiene diversas publicaciones, artículos y libros en colaboración sobre tecnologías en la educación y planeamiento educativo. Luego de esta presentación, vamos a dar inicio a la conferencia Modelos híbridos en educación, desafíos y oportunidades para la pospandemia. Adelante. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan, no? Sí. Bueno, apabulla tantos años, ¿no? Es feo, me delata un poco la edad. La verdad que voy a pasar por alto. Agradezco muchísimo la invitación. Me encanta estar en este momento aquí porque además es el primer vuelo que hago desde la prepandemia. Así que es todo un desafío haber cruzado el charco y encontrarme con viejos amigos, con colegas, con algunos de los que están aquí en este momento. Y creo que eso hace bien, ¿no? Como para poder empezar esta conversación, porque yo creo que si hay algo que pasó con la pandemia, entre otras múltiples cuestiones, y ahora voy a hablar de educación, no es que es haber perdido la posibilidad de las conversaciones ampliadas, ¿no? La posibilidad quizás de algunos debates más, yo diría, más delicados, ¿no? Que nos merecemos, y la posibilidad de encontrarnos en este momento y estar acá con Roberto y todo el equipo del Elbio y cada uno de ustedes hace bien, contacta, ¿no? Genera comunidad, porque de alguna manera la comunidad, a ver, lo voy a decir al revés, yo creo que la mejor tecnología es la comunidad, es la posibilidad de que circulen de una manera diferente los conocimientos, las evidencias, lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que nos falta. Y un poco de eso voy a hablar en esta charla. Tenemos aproximadamente una hora para que yo dé algunas pinceladas con la ilusión de que pueda empezar a rodar también algunas de las ideas y que podamos conversar. Esto hablábamos con Roberto recién, que lo bueno de la presencialidad es también esta posibilidad del viva voz, ¿no? y del intercambio. Bueno, vamos a ver si me funciona esto para empezar. Suele no funcionarme, pero vamos a tratar de que funcione. Ahí va. Bueno,
Para los que me conocen saben que tengo una mirada que va a lo micro, pero fundamentalmente tiene una mirada macro. Entonces yo les voy a ir contando y conversando algunas cuestiones que me parecen importantes en relación con algunas tendencias que se están generando a partir de la situación de la pandemia. Entonces vamos a ir viendo. Bueno, la primera cuestión es esta irrupción a partir de la COVID-19, es lo que podríamos decir determinadas rupturas que se han generado en lo que son los estructurantes de la organización escolar, tiempos, espacios, agrupamientos, estas cuestiones clave que hoy podríamos decir además una virtualidad atenuada o acentuada también como otra condición. Y de alguna manera esta ruptura de las rutinas. Yo creo que estas cuestiones que justo estábamos conversando antes de esta charla, también genera ciertas rupturas internas para cada uno de nosotros. También, por supuesto, creo que sin duda la educación, los sistemas educativos de América Latina han pasado y están pasando por esta misma situación. Esta situación vinculada con rupturas, con fragmentaciones, con sacudones, vamos a decir así, que implicó que en 2 semanas, más o menos ese es el tiempo, hemos tenido que salir al ruedo. En algunos casos mejor preparados, en otros casos no tanto, para poder afrontar lo que es quizás el mayor problema que tenemos hoy en América Latina, que es el sostenimiento de las trayectorias académicas o el sostenimiento de las trayectorias escolares interrumpidas o intermitentes. Entonces, esto que planteo es un problema para todos los países de América Latina que han salido con distinto tipo de estrategias. Es decir, algunos con sistemas de alerta temprana, como es el caso de Uruguay, otros han inventado algún otro tipo de desarrollo, pero la preocupación es común. Sin duda, esta cuestión implicó para América Latina la amplificación de brechas preexistentes. Esto lo planteo porque no es que estamos frente a un escenario que, de dificultades que no podíamos visualizar antes. No. O sea, mi postura es que estamos en un momento donde las brechas, no solo las brechas digitales, sino las brechas económicas, las brechas sociales, se han amplificado. Por supuesto, las brechas de género también en relación con los territorios. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Sin duda, en pandemia, los sistemas educativos se han sentido conmocionados y enfrentaron una serie de dificultades ¿para qué? Para pensar y para desarrollar y garantizar el derecho a la educación. O sea, yo voy a hablar desde esa postura de cómo podemos hacer con la inclusión de la tecnología, con la integración de los modelos tecnológicos para poder garantizar el derecho a la educación para tantos chicos y chicas de América Latina. Entonces, esa es una primera cuestión. Y la otra cuestión que también es importante plantear es que entiendo la tecnología como bienes públicos. Esto lo planteo porque el debate actual vinculado con los modelos híbridos, con los modelos con inclusión de tecnología, tienen también este debate en relación con cómo concebir lo público con la inclusión de, por ejemplo, las empresas de tecnología. Entonces, ese es un debate que también nos tenemos que dar. Y ahora voy a ir viendo algunas cuestiones que me parece importante. ¿Por qué digo que la pandemia lo que ha hecho es amplificar? Por supuesto, ha creado nuevos problemas, pero también ha amplificado brechas preexistentes. Y acá tenemos algunos datos nada más. Por supuesto, las profundas diferencias entre zonas urbanas y rurales, o entre urbanos y urbanos marginales. Los sectores más vulnerables se han sentido mucho más impactados por la pandemia. Y acá vemos, puse algunos datos de la CEPAL, estos son datos económicos y sociales que muestran la situación concretamente del lado izquierdo de las brechas digitales. Fíjense, ustedes dirán, nosotros no tenemos tanto estos problemas. Uruguay, sin duda, es el país de América Latina que
está en mejores condiciones en relación con la brecha de acceso de la tecnología, es decir, la conectividad y la distribución de dispositivos. Pero la mayoría de los países de la región no están en esta situación. ¿Y por qué lo traigo? Porque me parece importante también mapear la situación que tenemos para poder identificar cuáles son aquellos problemas más relevantes que se presentan para poder desarrollar, diseñar y pensar una hoja de ruta para estos modelos híbridos que de alguna manera, y esto me parece importante, implican pensar que no estamos todos en el mismo punto de partida. Y en este caso hablo tanto a nivel de las instituciones, pero también a nivel de las, podríamos decir, de los equipos intermedios, inspectores, asesores pedagógicos y, por supuesto, de la política educativa. Yo creo que, de alguna manera, el poder ver que este escenario de profundo deterioro que tiene la región y los países de la región va a implicar, sin duda, el riesgo de interrupción y está implicando de estas trayectorias académicas o trayectorias estudiantiles. Lo planteo porque creo que encontrar un sentido común para poder pensar, yo lo voy a decir de esta manera, ¿no? Una manera quizás esperanzada de cómo recuperar, cómo mitigar estos efectos de la pandemia, pero también pensar un futuro más relevante, un futuro transformador y, por supuesto, más justo. La educación superior. De alguna manera, estas conversaciones, estas conferencias se enmarcan en un ciclo que apunta a, yo diría, la inauguración o la presentación de un hecho muy importante y que celebro profundamente, y que tiene que ver con la creación del Instituto Universitario del Elbio y de una licenciatura en educación que va, sin duda, a hacer un diferencial. ¿Y por qué lo planteo? Porque la educación superior en pandemia también ha sufrido y ha planteado interrogantes y desafíos bien potentes, bien interesantes. La mayor parte de las instituciones, estos son datos que traigo de un estudio que hizo el BID hace relativamente poco tiempo y que plantea estas cuestiones que dan pautas donde las universidades, la educación superior no universitaria y los institutos de educación superior han hecho grandes esfuerzos para estar a la altura de la situación. Sin duda, la educación remota empieza a brindar y a dar algún tipo de posibilidades que esperamos puedan quedar en la pospandemia. Estamos en un momento de transición. Yo creo que no hemos salido todavía de la pandemia, los hechos lo demuestran, y sin duda estos momentos de transición, estos momentos, yo diría, complejos que estamos viviendo, son una oportunidad. Creo que tenemos que aprovechar esta oportunidad que tenemos, que son la cantidad de buenos aprendizajes que han surgido en la inclusión de tecnología, concretamente en la educación superior, pero por supuesto en cada una de las instituciones, en los sistemas educativos de América Latina. Hubo algunas cuestiones que me pareció interesante reforzar, por ejemplo, que se impulsó la aceleración de estrategias de transformación digital que muchas instituciones de educación superior buscaban implementar a largo plazo. Es decir, que lo tenían como un ideal, que querían ir trabajando esto que podemos denominar la transformación digital de las instituciones, pero que la urgencia generó esta aceleración. Se habló mucho, ustedes lo saben, de esto que podemos denominar la educación remota de emergencia. Pero de esa educación remota de emergencia, de estas cuestiones apuradas que hemos tenido que hacer, estamos en esta transición ¿hacia dónde? ¿Hacia qué sentido le vamos a dar a todo este esfuerzo? Y sin duda quiero traer esta pregunta, creo que es la pregunta que como educadores nos tenemos que dar, como equipos de conducción, como directivos, que es la pregunta de cómo será esta educación de la pospandemia. Pero esta educación, esta formación, estas instituciones de la pospandemia van a implicar esta profunda reflexión colectiva en torno a qué instituciones teníamos en la prepandemia.
Esta imagen idealizada, esto estábamos justo conversando con el equipo de dirección y con Roberto, me parece que esta imagen idealizada que tenemos no solo de la presencialidad, sino de estas instituciones de la prepandemia, implica el debate sobre las condiciones de posibilidad para, uso esta palabra, ustedes usarán otras, pero es reensamblar las piezas de la organización y de la tecnología educativa hacia modelos más integrales, mucho más heterogéneos, mucho más a la medida de las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Por qué lo planteo? Porque sin ningún lugar a duda, además de la brecha clásica, podríamos decir, digital de la tecnología, que implica el desafío del acceso y de, por supuesto, la de la apropiación crítica de la tecnología, la del uso potente, genuino de la tecnología para enseñar más, para enseñar mejor, pero también para enseñar de una manera diferente. Hay una brecha que no quiero dejar de plantear, que es esta entre las necesidades y las expectativas de nuestros estudiantes y lo que la oferta educativa, la propuesta, la práctica educativa le está ofreciendo. Esa brecha en América Latina se está amplificando. Esta ruptura entre quiénes son estos nuevos estudiantes que tenemos, pero a su vez qué necesitan, cuáles son esos saberes necesarios para ser un ciudadano o una ciudadana del siglo XXI, pero también para poder acompañar, y hoy con la pandemia, vuelvo con esta idea de oportunidad, hoy con la pandemia tenemos la posibilidad de revisar esa escuela de la prepandemia, esa educación de la prepandemia, para poder de alguna manera revisar también esta posibilidad que tiene que ver con los diseños curriculares, pero que tiene que ver también con la cultura institucional. ¿Y cómo hacemos para no hablar solamente de los desafíos tecnológicos de una manera clásica, sino también de los desafíos pedagógicos que hay por detrás? A mí me gusta decir, yo vengo del planeamiento, como saben, me gusta decir que a veces el modelo de inclusión de la tecnología en las instituciones es el de solución busca problema. Yo los invito a que nos animemos a redefinir los proyectos institucionales, los proyectos pedagógicos, más con esta mirada de identificación de los problemas más relevantes educativos que tenemos para resolver, cuáles son esas prioridades educativas y en función de eso planificar cuáles son las mejores soluciones tecnológicas que tenemos para eso. Es decir, un modelo que vaya del problema a la solución. Y además sabiendo que no hay una única solución, que necesitamos abrir un abanico de posibilidades para, a ver, lo voy a decir así, ¿no? Pero como ir acompañando con aproximaciones sucesivas para poder llevar adelante el proyecto pedagógico con inclusión de tecnología. Acá traigo esta idea, ¿no? Porque me ha servido en estos tiempos difíciles que nos han tocado, ¿no? Estos tiempos inciertos que tenemos, que es pensar si vamos a aprender algo, ¿no? De lo que nos está pasando. Por eso Boaventura de Sousa Santos trae esta idea del virus, ¿no? Habla de la cruel pedagogía del virus, a ver si el virus nos puede enseñar y dejar algo más allá del dolor, la tragedia y todo lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces se pregunta esto, ¿aprenderemos algo con todo lo que está pasando? Y él propone esta idea del virus como un pedagogo o como una pedagoga que pueda mostrarnos, a ver, yo lo voy a decir de otra manera en relación con el planeamiento, que pueda darnos pistas para esta nueva hoja de ruta que tenemos por delante. Y la primera pregunta que me haría, ¿no? Si pienso en esta hoja de ruta, tengo un diagnóstico, he pensado este mapa situacional, vamos a decir así, en qué situación estoy parado como institución, como equipo docente, como equipo directivo, qué tengo por delante, ¿no? Como desafíos, el sentido que hablábamos antes. Y en esto yo creo que pensar en el sentido de lo que vamos a hacer va a implicar al menos dos tipos de cuestiones. La
las que podríamos denominar, otros los denominan de otra manera, pero estas decisiones más político-ideológicas que tienen que ver con esas posibilidades de perspectiva, de objetivos más a largo plazo, pero también decisiones técnico-pedagógicas. Yo creo que el momento nos está planteando ambos desafíos y ambos tienen que ser atendidos. Pero en esta pregunta primera de mapear los territorios, como le puse, ¿no? ¿Dónde estamos parados? Sin duda, en la centralidad de los aprendizajes de los y las estudiantes. Esta cuestión, que me parece no menor olvidarnos, va a implicar y nos va a ir llevando a las otras decisiones que vamos a ir tomando para que de la educación remota en emergencia que hemos vivido, podamos pensar cómo estos nuevos formatos, en definitiva, ¿no? Estos nuevos formatos que podemos llamarlos híbridos, blended, mixtos, no importa cómo los llamemos. Lo que es importante es que tengamos en cuenta cuáles son esas decisiones pedagógicas que tenemos que tomar. Y pongo algunas cuestiones, hay muchas más, que tienen que ver con revisar la organización de la institución, el trabajo de los equipos docentes, de los equipos directivos, cuáles son las condiciones, la cultura institucional, todas estas cuestiones que hacen a situarnos en los problemas que tenemos que resolver. Y después poder pensar, y traigo esto del ver, comprender y actuar porque me ayuda para ir imaginando y desarrollando esta hoja de ruta. Y digo, muchas veces lo que hacemos es ver los problemas que tenemos por delante con la tecnología y sin la tecnología, bueno, la vida de cada uno de nosotros, y pasamos a la acción inmediatamente, ¿no? La urgencia de lo que hay que hacer. Entonces, ocurren cuestiones vinculadas con la tecnología, como que llega un software determinado, una aplicación, ahora la inteligencia artificial, y veo nuevamente qué hago con esa cuestión. Entonces, otros, lo que hacemos muchas veces es ver la situación, ver los problemas y nos quedamos en los largos análisis. Es decir, no pasamos a la acción. Yo creo que estos tiempos, que son tiempos complicados, tiempos difíciles, ameritan que podamos trabajar con los tres momentos. Con el momento del ver, con el momento del comprender y del análisis, pero también con el momento de la acción. Yo los invito a que podamos imaginar estas nuevas instituciones, estos nuevos formatos híbridos, como laboratorios de experimentación. A mí me gusta esta idea porque me parece que hay preguntas, muchas preguntas, tenemos pocas respuestas en este momento. Y quizás esta prudencia como para ir pensando de qué manera voy articulando, por eso usé esta palabra de reensamblaje de las piezas de la organización escolar, la organización educativa, para poder imaginar la educación superior o la educación obligatoria de una manera mucho más relevante. Y sin duda, bueno, voy a pasar directamente a la hoja de ruta, que le puse esta forma, ¿no? Esta idea de comunidad, de estar juntos, de la posibilidad de ese debate ampliado, esa conversación ampliada que nos merecemos y que tenemos por delante, usando estas dos ideas de Hopkins, capacidad y estrategia. No alcanza con saber, tengo que poder saber hacer, querer hacer, pero también poder hacer. Es decir, tanto las condiciones materiales que ahora vamos a ir viendo, pero también cuestiones vinculadas con las decisiones políticas, con el sentido y otras que de alguna manera hacen juego con esto. Esta hoja de ruta que les voy a presentar, ¿cuánto me queda? Sin anteojos no veo nada. Tenemos tiempo, sí, estamos bien. Vamos con la hoja de ruta. Entonces, primero este primer mapa de situación que planteo, esto que me gusta decir anclado con las necesidades territoriales, con las necesidades de las comunidades educativas, y que implicó al menos pensar la hoja de ruta en estos tres tipos de desafíos. Desafíos tecnológicos, brecha digital, con las cuestiones que hablamos, desafíos pedagógicos y socioemocionales del colectivo docente, de las familias,
esta fuerza que dejó la pandemia del puente entre familia e institución educativa, que siempre estuvo, pero que hoy tiene un valor clave. Y el desafío para los territorios, o sea, cómo esta brecha de expectativas entre necesidades y oferta académica. Sin duda, la primera cuestión que me parece importante plantear tiene que ver con las alianzas, con las instituciones en articulación con otro tipo de instituciones, no solo instituciones de educación superior o con las universidades, sino también esta posibilidad de articular con los polos tecnológicos, por supuesto, con los sindicatos docentes, con los estudiantes, los centros de estudiantes, todo lo que hace, a mí me gusta plantearlo desde ese lugar, de un mapa revisitado, un mapa de actores revisitado. La pandemia nos enseñó eso. Los actores, o sea, todo lo que son actores sanitarios, hoy forman parte de alguna manera de la comunidad que tenemos como educadores. Nos acostumbramos a verlos permanentemente, los testeos, las vacunas, cuestiones que eran impensables en la prepandemia. Entonces, en este esfuerzo, yo diría, de revisar nuestro mapa de actores como institución educativa, que es un mapa de actores revisitado y amplificado también, nos da pistas de alguna manera de por dónde encarar esta cuestión. Ver y comprender el escenario. La primera idea, se las dije, no estamos todos en el mismo punto de partida. Y no solo las instituciones, sino cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros como actor institucional que ve una parte del problema que tenemos que resolver. A mí me parece que esto es clave en este momento porque permite ampliar la mirada. Como equipo de conducción, por ejemplo, o como inspectores, o como jefes de departamento, o por supuesto como docentes a cargo de aula, necesitamos poder ampliar nuestra mirada frente al problema que tenemos que resolver de la inclusión de la tecnología y ponernos, voy a usar esta palabra que con la pandemia estuvo muy puesta, ¿no? La empatía, la posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Porque quizás aquel maestro, aquella maestra, aquel profesor que quizás no está muy convencido de la inclusión de la tecnología en este momento a fondo, que tiene dificultades, que presenta obstáculos para eso. Quizás voy a usar este término que me parece útil para planificar el proyecto y es el de ayuda en contra. Quizás ese docente que hoy no está acompañando el proceso nos está dando algunas pistas más que interesantes para poder entender cuáles son las dificultades que tengo por delante. Porque si no, lo que suele ocurrir es que nos quedamos con aquellos docentes más duchos, que están mejor preparados con la tecnología, y pensamos que de esa manera podemos resolver el problema. Sí, sin duda, esos podríamos denominar los portadores de la innovación tecnológica. Ponele. Ese podría ser una cuestión. Pero nosotros necesitamos que toda la institución, que se traccione, que no quede solamente en algunos individuos que pueden quizás ser mucho más duchos, que pueden estar entusiasmados, que están convencidos. A mí me interesan los que no están convencidos, aquellos que les está costando más, porque es hacia donde voy a trabajar en este mapa de actores que les planteaba, para poder pensar un proyecto colectivo. Cuando yo dije que la tecnología, desde mi punto de vista, al revés, que la comunidad es la mejor tecnología que tenemos, bueno, la tenemos que usar. Y desde ese lugar, las alianzas, las redes, el trabajo con otros, creo que es la fuerza que vamos a tener, identificando las fortalezas, pero también identificando estas diferencias y diversidades. Por eso pongo esta cuestión de que no estamos todos en el mismo punto de partida, porque a veces es fácil confundir innovación, creatividad, transformación con tecnología. Yo creo que esto es una alerta también. Podemos seguir haciendo lo mismo con tecnología que lo que veníamos haciendo. El desafío es que podamos, por eso digo esto, aprender más, aprender mejor, enseñar más, pero también de una manera diferente.
Poder jugar con esta ruptura que la pandemia nos ha traído, y perdón la palabra jugar, pero quiero decir, pongámoslo en valor lo que nos está pasando. Pensemos el virus como un maestro, como una maestra, para dejar algo que pueda quedar para las nuevas generaciones, más allá de lo que está pasando. Yo sé que es difícil, nos cuesta a todos, la situación ha sido muy dura, las condiciones laborales han sido muy duras para poder salir al ruedo en 2-3 semanas y poder tratar de sostener la educación en pandemia. Y ha dejado secuelas en cada uno de nosotros. Pero creo que tenemos una oportunidad por delante que no deberíamos desaprovechar. Para los que nos dedicamos a las políticas digitales hace tantos años y vemos los países con todas las dificultades que están teniendo en este momento, decimos, bueno, tenemos que poder aprovechar el momento. Los sistemas educativos en muchos países hoy están colapsados. Entonces, por supuesto, los sistemas sanitarios. Entonces, tenemos que aprovechar esto para pensarnos en una mirada más prospectiva, más a largo plazo y que pueda, por eso me gusta esta idea de conversación, esta idea de debate, esta posibilidad de poner las diferencias, pero también poder llegar a algunos consensos comunes que nos permitan pensar esta hoja de ruta con un horizonte un poco más claro. Sin duda, el punto de partida para redefinir los proyectos institucionales de lo que venía siendo, y acá creo también que la dificultad mayor a veces no es aprender cosas nuevas, que esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros como docentes. No es aprender cosas nuevas, sino la dificultad de desaprender cosas que veníamos haciendo. Entonces, en esta mirada de ponernos en el lugar del otro, los que tienen la responsabilidad de llevar los proyectos adelante, bueno, tengámoslo en cuenta, pongamos esta cuestión que a lo mejor a nosotros nos resulta muy fácil trabajar con la tecnología, porque lo venimos haciendo hace muchos años, bueno, pero no a todos les está pasando lo mismo. Y yo juego con esta idea de que anoten 2 columnas para poder hacerlo. Es decir, el registro. Creo que están pasando y han pasado en pandemia. Creo no. Hay evidencia, ya hay estudios, varios en relación con esto, y me los pueden pedir, nos comunicamos como a través del Elbio. Estudios que muestran la evidencia de las buenas prácticas que se han dado en pandemia, pero también nos muestran la dificultad de escalar esas buenas prácticas. Entonces, este es otro desafío que queda por delante y es ver cómo hacemos para no quedar encapsulada la innovación, la transformación, la creatividad y que pueda derramar al sistema educativo en su conjunto. Me parece que esta idea que traigo de poner las 2 columnas y permanentemente ir anotando con qué contamos hoy, que por ahí no va a ser lo que contemos mañana, que a lo mejor va a ser más. ¿Y cuáles son las líneas de acción en este ver, comprender y actuar que les planteaba que nos permita actuar? Fíjense, digo 2 nada más. Los equipos de trabajo que tienen mayor consolidación, tomarlos con esta idea de portadores de la innovación. Y las líneas de acción, bueno, actualizar permanentemente este mapa de actores. ¿Quiénes son? Hay empresas de tecnología que pueden apoyarnos, hay referentes tecnológicos, está Ceibal en el caso de Uruguay. Bueno, ¿cómo hacemos para poder consolidar este mapa de actores y que me permita estar en mejores condiciones en esta idea de instituciones más robustas, instituciones más fuertes en la pospandemia? Pero también esta segunda cuestión en la línea de acción, que no es menor, que implica revisar las normativas. Yo creo que esto es otra de las cuestiones, ¿no? Reglamentos, convivencias, leyes. O sea, la normativa se ha tenido que adecuar, mejor o peor, a estos nuevos contextos y a estos nuevos escenarios. Sin duda, estos acuerdos institucionales necesarios también están revisitados en este momento. Entonces, pensar cómo hacemos para que esto forme parte de estos planes y de estos proyectos. Pero, ¿qué necesito? Y acá traigo otra idea clave. Las tecnologías son grandes aliadas, pero cuando se diseña una estrategia que pueda contemplar las condiciones de acceso a la experiencia de los equipos docentes, pero también lo que podríamos denominar los aspectos de organización y gestión.
Muchas veces en nuestras instituciones estos son dos caminos separados, las decisiones pedagógicas y las decisiones administrativas. Entonces, para poder pensar en relación con estas hojas de ruta nuevas que tenemos que ir ya implementando, bueno, tenemos que pensar, voy a dar un ejemplo, los sistemas de gestión de la información, que en todas las instituciones y en todos los sistemas educativos funcionan mejor o peor, pero funcionan, existen, articulados con las decisiones pedagógicas. ¿Por qué? Voy a dar el ejemplo de las trayectorias escolares o estudiantiles interrumpidas o intermitentes. Bueno, ahí voy. Aquí fue central tener sistemas de información robustos, saber quiénes eran aquellos estudiantes que habían quedado desvinculados del sistema educativo o de la institución, cuáles eran los problemas que tenían. Entonces, esta cuestión de dimensión administrativa y dimensión pedagógica lo pongo como una cuestión a discutir, pero a reforzar. Acá tenemos que ver estos puentes comunicantes, cómo podemos construir estos modelos. Le puse modelos tecnopedagógicos, pueden llamarlos como quieran. Son modelos que aprovechan la fuerza de la transformación digital para poder ser mucho más relevantes, mucho más genuinos, mucho más potentes, para achicar esa brecha de expectativas entre lo que los estudiantes necesitan y lo que la oferta les está dando. Y poder pensar, y acá voy ya a algunas otras líneas de acción, esto por supuesto queda todo a disposición, que tiene que ver con documentar, que me parece que es un tema no menor, el registro de lo que vamos haciendo. Yo les propuse esas dos columnas, que es mi manera de trabajar, pero bueno, hay muchas maneras que puedan salir de la planificación sábana, que sabemos que no nos está sirviendo en estos momentos de urgencia y de crisis. Pero también en esta pantalla hay un punto que tiene que ver con los desafíos vinculados con la formación docente, que sin duda, si tuviera que elegir dos cuellos de botella prepandémicos en relación con las políticas digitales, en toda la región tenemos dos. Uno es la brecha digital de acceso, de distribución de dispositivos, la conectividad, sin duda, y la segunda tiene que ver con la formación docente, con las capacidades docentes requeridas para poder enseñar más y mejor con las tecnologías digitales, con las tecnologías disruptivas, con todo lo que hace a este ecosistema digital. Y voy a dar un ejemplo que me parece importante, que tiene que ver con lo que llamamos las soluciones tecnológicas o este ecosistema, voy a usar esta palabra, ecosistema EdTech se llama, ¿no? en algunos ámbitos. Pero ¿qué son las soluciones tecnológicas? Es decir, las plataformas, las aplicaciones, los software, ahora algunas tecnologías emergentes que están realmente haciendo presencia y visibilizando cuestiones, y que en una de las investigaciones del año pasado que hice sobre las soluciones tecnológicas, justamente, aparecía con fuerza la desarticulación entre las prioridades educativas y lo que ofrecían esas soluciones. Entonces, acá pongo especial énfasis en esta necesidad de revisar cuáles son los recursos tecnológicos, no los dispositivos, sino estos recursos, las soluciones tecnológicas que estamos utilizando y ver si realmente son las adecuadas. O quizás necesito utilizar las plataformas de otra manera. ¿Cómo hacer para correrme de este lugar de seguir haciendo más de lo mismo con las tecnologías? Algunas cuestiones que me parecen importantes. Acá puse muchas, pero al menos tenemos estas cuestiones. Bueno, esto de identificar responsables, esto habla de la gobernanza. Y la gobernanza la podemos ver tanto a nivel de la política pública, o sea, de las políticas educativas, también a nivel micro, a nivel de las instituciones, esta necesidad de conducir los proyectos, que esto a mí me parece que hoy es clave. Los equipos que conducen estos
proyectos de innovación o de transformación con inclusión o de transformación digital. Se habla a veces de educación digital. Yo soy un poco prudente con ese término, ¿no? A mí me hace un poco de ruido. Será que soy vieja, entonces ahí... Pero creo que vuelvo a hacer el foco en las prioridades pedagógicas. Y la pandemia mostró eso, que la tecnología no nos iba a solucionar todo. En el caso de Uruguay, y vuelvo con este ejemplo, ustedes tenían mucho a favor. Estaba Ceibal, tenían conectividad, los dispositivos, pero de cualquier manera, cuando uno conversa con docentes uruguayos, se encuentra también con obstáculos y dificultades. Y desde ese lugar me parece que centrándonos, y quiero aclarar que yo me dedico a la tecnología, no es que me dedico a otra cosa, pero que creo que revisar el contrato pedagógico que tenemos, el sentido de lo que estamos haciendo, identificando estos problemas complejos que tenemos que resolver desde lo educativo y lo formativo, es clave. Y la formación de los docentes entra en ese paquete. ¿Por qué planteo? Porque aproximadamente en América Latina, un poquito más, entre el 20 y el 30% de los esfuerzos de todo tipo, financieros, de recursos, de expertise, se destinan a la formación inicial de profesores y maestros. Es decir, que casi hay un 80-20, digamos que ese 80 o el 70 y pico destinado a la formación permanente. Yo propongo, invito y me parece importante revalorizar el lugar de la formación inicial de nuestros profesores y maestros. Porque si no podemos acompañar transformando los modelos y los formatos de formación inicial, estamos perdiendo la batalla. Por más que sigamos formando a maestros y profesores en servicio. Y esto se vio en la pandemia, digamos, porque yo no creo que esté mal formar y capacitar a los equipos docentes, pero si no agarramos el toro por las astas y no ponemos el ojo y el foco en cuáles son los formatos, las prácticas en la formación docente inicial, no vamos a salir adelante. Voy a dar un ejemplo que pasó en pandemia. Uno de los problemas a resolver en la educación obligatoria, pero específicamente en una investigación que estamos llevando adelante, acá está Marisa Álvarez, con quien estamos coordinando esa investigación sobre la educación técnico-profesional. Lo que mostró es la dificultad de poder pensar las prácticas profesionalizantes en un contexto híbrido o en un contexto virtual. Entonces, este desafío que va a implicar, por ejemplo, para la formación docente, que implicó cómo hacer las prácticas de la formación docente en la no presencialidad, bueno, nos tiene que dejar algo, nos tiene que dar pistas, nos tiene que orientar para pensar cómo hacemos, porque no es menor ese problema. ¿Cómo hacemos para estas prácticas poder llevarlas en contextos de virtualidad? Bueno, aquí agregué muchas otras cosas. La necesidad de acuerdos, lo multisectorial, lo multiactorial, las coordinaciones, y acá hablo más de la política educativa, la necesidad de la coordinación intersectorial, que me parece que es clave. Esto no es un problema solo de educación. Y a veces con la tecnología lo que ocurre, no estoy hablando de Uruguay, pero lo que ocurre es que se toman decisiones tecnológicas que vienen a lo mejor del Ministerio TIC o de otras áreas o de economía y que poco tienen que ver con las necesidades que tienen las prácticas educativas. Entonces, intersectorialidad, multiactorialidad, esta idea de las alianzas, de las redes de trabajo, esto que me gusta decir a mí, que juntos somos más inteligentes. Esta inteligencia distribuida que la tecnología promueve y facilita, bueno, pongámoslas en valor. Hagamos más conversaciones donde podamos ver los distintos puntos de partida, las distintas necesidades de cada uno de nosotros. Me parece también, y puse, evaluación, por supuesto, esta idea del ver tenía que ver también con plantear la línea de base, ¿dónde estoy parado? Necesito saber dónde estoy parado, con qué cuento, para poder planificar
y desarrollar los proyectos. Bueno, fortalecer la gobernanza, que ya lo dije y que me parece clave en este momento. Conducción, una conducción colegiada, una conducción conversada, como lo querramos llamar, pero la direccionalidad de lo que estamos haciendo. También me parece importante, y esto creo que no es menor, que es para estos nuevos modelos, como los quieran llamar, la posibilidad de poder centrarnos en aquellos procesos que realmente facilitan los procesos de aprendizaje. Parece obvio, estamos entre educadores, pero quiero traerlo de nuevo porque a veces la tecnología nos deslumbra y generamos situaciones que poco tienen que ver con los procesos y con los resultados que estamos buscando. Y también pensar, cómo en esta idea de fortalecimiento de capacidades, que me gusta pensarlo desde ese lugar, no solo los equipos docentes, sino los equipos técnicos, los asesores pedagógicos, los equipos de administración, todo lo que hace a la administración y el seguimiento de estudiantes, lo vuelvo a poner en ese lugar. Los invito con esta idea de laboratorio de experimentación porque creo que son tiempos que necesitan de nuevas soluciones a muchos problemas viejos, pero también a los nuevos problemas que han aparecido, pero que nos anime a poder probar, porque el que hoy pueda decir que tiene la respuesta de cuál es el mejor modelo híbrido para implementar, no es cierto, porque implementar estos modelos híbridos, estas hojas de ruta, como lo planteamos, va a tener que ver con redefinir la imagen objetiva a donde quiero llegar, ver cuáles son los actores que intervienen, cuáles son las necesidades de los territorios. Justamente es eso lo que tenemos que hacer. Entonces, de alguna manera, acá traigo algunas pinceladas de la conectividad, porque me parece que no es menor. Hay un concepto que se está trabajando, que es el de conectividad significativa. Lo traigo porque para nosotros como educadores, hablar de aprendizajes significativos es algo que estamos familiarizados, que nos gusta, y que esta también es una manera de pensar la conectividad desde este lugar, donde si hay algo que también nos enseñó la pandemia, es que no alcanzaba con que haya tecnología en las instituciones. Necesitamos que hubiera tecnología en los hogares para poder pensar cualquier modelo blended o mixto. Necesito que los chiquilines, como dicen ustedes, puedan llevarse su dispositivo, pero tener conectividad. Entonces, esto es algo que, esta idea de conectividad significativa, me parece que nos ayuda a pensar en estos 4 pilares necesarios. Disponibilidad de velocidad suficiente, dispositivo adecuado, datos suficientes y permanentes y un uso regular de Internet. ¿Por qué lo planteo? Para que no sea algo esporádico en algún ratito, en algún momento. Creo sin duda que potenciar este trabajo que muchas instituciones están llevando adelante implica esta idea de oportunidad. Pero acá traigo algunos problemas también. O sea, esta posibilidad de modulizar y flexibilizar los trayectos, que me parece que es clave hoy poder hacer eso a nivel de las instituciones de educación superior, va a tener que ver con repensar el sistema de titulación tradicional también. Y si pensamos desde la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, posgrados y todo lo que implique estos aprendizajes permanentes, voy a necesitar también cómo acredito los saberes previos. Entonces fíjense, cuando yo digo que encarar un proyecto de envergadura de estos nuevos formatos, implica también pensar en estas cuestiones, en las certificaciones, en las titulaciones, en la flexibilidad de los trayectos, en los saberes previos. Y también, por supuesto, y no es menor, poder pensar yo podría decir, lo que sería el bagaje de acompañamiento permanente que necesitamos. Y acá pongo el foco en todo lo que es los equipos intermedios. Yo creo que es clave que estos equipos intermedios, y ahora no voy a hablar para instituciones en particular, sino más a nivel de la política, necesitan
despliegue territorial, el acompañamiento necesario con equipos que puedan hacer esta posibilidad. Y acá me atrevo a pensar y a proponerle, ya voy terminando, 6 cuestiones que me parecen claves para pensar una agenda futuro a nivel de la política educativa. Y por supuesto, mucho también nos sirve a cada uno de nosotros como educadores. La primera es lo de los marcos regulatorios. Yo creo que con los modelos híbridos o con tecnología cambian las condiciones de trabajo docente. Esto también hay que poder ponerlo sobre la mesa y poder discutirlo. Me parece importante eso. Creo que para las instituciones de educación superior es clave. Es poder pensar cuáles son los marcos regulatorios que van a acompañar esta transformación, porque lo que ha habido hasta ahora en muchos casos son como normativas de emergencia, voy a llamarlo así, ¿no? Es tratar de salir. Bueno, necesito debatir y discutir qué es lo que va a quedar de todo eso, qué me interesa como país, como sistema educativo, como institución educativa. La segunda tiene que ver con esta idea de identificar, evaluar y potenciar estos laboratorios de experimentación, como digo yo, modelos alternativos. No hay una única manera de encarar estos problemas. No estamos todos en el mismo punto de partida, pero también hay una multiplicidad de soluciones posibles. Entonces, ¿cómo reensamblo estas piezas de la organización y la tecnología educativa? Va a tener que ver con algunas de las dimensiones que planteé y con otras. Fomentar nuevos modelos de cooperación. Esto, cuando digo que la mejor tecnología es la comunidad, lo digo con el convencimiento de lo que pasó en la pandemia, lo que nos hemos ayudado con las redes de profesores, las redes de instituciones, tratando de acompañarnos en estos procesos. Promover espacios y diálogos, el compartir buenas prácticas, compartir la investigación, trabajar y fortalecer los espacios de investigación, pero también los de transferencia. Yo creo que acá también se abre por delante una posibilidad importante del tipo de investigación que es una investigación más a corto plazo, lo voy a decir así, y que pueda incidir, y acá hablo a las universidades, que puede incidir también en las decisiones políticas. Yo creo que los puentes también ahí tenemos que poder potenciarlos entre lo que las universidades y las instituciones de educación superior investigan, la evidencia que se trabaja, se desarrolla y se recoge, y las decisiones políticas, sabiendo que cada uno tiene una responsabilidad diferente. Pero creo que acá tenemos también, y esto es por lo menos la ilusión que tengo, que nos sirva, bueno, ya me despedí, pero que nos sirva para poder pensarnos como instituciones desde un lugar diferente, incidiendo en las acciones y en lo que va pasando. Y también, por supuesto, no puedo dejar de decirlo cuando hablo de tecnología, un espacio tan reactivo al ingreso de las mujeres, ¿no? Y hablo no solo de los desarrollos tecnológicos, del uso. Estamos haciendo una investigación para la CEPAL, justamente en este momento, donde estamos trabajando con puntos de la inclusión de las mujeres, sesgos de género en la educación superior universitaria y no universitaria en las carreras STEM, ¿no? Ciencia, tecnología. Los datos son apabullantes. Entonces, acá también tenemos una invitación, que las nuevas carreras, las nuevas ofertas, las nuevas propuestas, las nuevas instituciones que puedan crecer y desarrollarse en la pospandemia tengan en cuenta esta cuestión. Que incluir tecnología también es atender a la brecha de género que se mostró en la pandemia con la ocupación casi el 90% del tiempo de las mujeres en las tareas de cuidado. Entonces, quiero traerlo porque me parece que hablar de modelos tecnológicos, que hablar de estas posibilidades de implementar buenas estrategias y que realmente sean transformadoras y no sean más de lo mismo, va a tener que ver con atender también las brechas de género y no solamente las brechas digitales. Entonces,
Quiero traerlo porque en las agendas de los países esto a veces está invisibilizado y en las instituciones no lo tenemos tan en cuenta. Y esto es una invitación a ponerlo en agenda, a ponerlo ya sea como promoción de vocaciones TIC en las escuelas secundarias, en las escuelas primarias, pensamiento computacional, estos espacios curriculares en la educación obligatoria de nuevos saberes, ciencias de la computación, porque se trata no solamente de usar la tecnología, sino también de poder crear nuestra propia tecnología. Y en ese lugar es que las mujeres estamos en una desventaja muy impresionante en la tecnología, en las ingenierías, en las físicas, en la química, en todo lo que hace a este mundo STEM, que hoy es la diferencia entre poder mitigar los efectos de la pandemia, recuperar los puestos de trabajo, el desarrollo de los territorios y también poder pensarnos con esto que traje de futuros más relevantes. El virus es un maestro. Naomi Klein dice salir de la metáfora de la guerra. A mí me parece que nos ayuda porque usamos mucho en la pandemia esto de la lucha del enemigo, del virus, a pelearla. Bueno, usemos los aprendizajes que nos deja la pandemia. Poder pensar, por supuesto, las tecnologías, como dije, como bienes públicos y pensar la educación como un derecho, garantizarla con la tecnología que nos ayuda, pero por sobre todas las cosas, la comunidad, la solidaridad, porque como dije hace un rato, juntos somos mucho más inteligentes. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Les recuerdo, antes de presentar a Roberto Balaguer, nuestro moderador de esta noche, que ustedes tienen disponible una línea de WhatsApp. El número es 095-447, y lo tienen, 243. Si ustedes mandan la sigla IUEF a este número, reciben un link, ingresan, se les abre automáticamente allí un formulario y pueden hacer la pregunta, así que están a tiempo. Mientras ustedes hacen ello, con mucho gusto voy a presentar aquí a nuestro moderador invitado. Roberto, buenas noches y gracias por venir desde ya. Roberto es psicólogo por la UDELAR, cuenta con un posgrado en psicología por la Universidad de Minnesota. Actualmente está llevando a cabo un doctorado en la Universidad de Buenos Aires y es magíster en educación por la Universidad Ort. Se desempeña como docente universitario en posgrados de educación en la Universidad Católica del Uruguay, en posgrados de tecnología educativa en la Universidad CLAE y en posgrados de ciencias biomédicas en la Universidad de Montevideo. Es investigador y consultor en distintas temáticas vinculadas a tecnología, educación y juventud. Fue asesor en educación para Plan Ceibal e investigador del Sistema Nacional de Investigadores. Ha dictado también innumerables talleres y conferencias en Uruguay, así como también en toda Latinoamérica y España. Ha escrito artículos en diversas revistas especializadas, nacionales e internacionales, siendo coautor de varios libros y autor de 7 libros. 7 libros que en realidad son sobre cultura digital. Te damos la palabra, Roberto, y gracias por haber venido. Bueno, por favor, gracias a ustedes por la invitación a estar en esta casa nuevamente. Y bueno, me toca un rol de moderador que no es fácil, no es fácil. ¿Moderarme, decís? No por eso, no por eso. Cuando estábamos saliendo y entrando para acá, Teresa decía, bueno, ¿cuántas preguntas no va a haber? Y yo me animaba a decir, hice un vaticinio, ¿te acordás? Sí. Y entonces voy a leer las preguntas que me dejaron acá. Espero que nos dé el tiempo. Dice, no hay preguntas, vamos con las tuyas, Roberto. Gracias. Qué lástima. Y esto es Uruguay. Esto es Uruguay. Ahora yo sé que muchos están enviando por WhatsApp porque entraron. Primero, es Uruguay porque estaban muy atentos a lo que estabas diciendo, ¿no? Y además vos venís de un lugar también donde yo he asistido a debates, digamos, que son un poco más fogosos que los que se dan acá, que somos bastante más moderados. O sea que mi rol de moderador es bastante sencillo acá. Pero dándoles tiempo para que participen y hagan preguntas,
Yo mientras hice algunas para cumplir con mi rol. La primera es para quebrar un poquito por donde venías, que era como muy políticamente correcto, serio y académico. Yo te diría, si tuvieras la oportunidad de ser una suerte de hada madrina de la educación, ¿no? Que viene, cruza el charco y tiene la capacidad de hacer desaprender cosas a los docentes, ¿qué les harías desaprender? ¿Qué pregunta? Sí, en mi tarea, ¿te acordás? ¿Qué pregunta? Una hada madrina, nunca me dijeron eso, me encanta, la verdad. Que además tenés la posibilidad de vos venís acá al Uruguay y después te vas. O sea, lo bueno, viste, que la hada madrina desaparece. Claro, Lo más difícil es quedarse. Claro, qué piola. Bueno, no sé si es a los docentes. Algunas cosas porque dije. Después te voy a preguntar de los directores. Bueno. Algunas cosas dije. Me parece que la posibilidad. Pero tenés que elegir una, hacerle desaparecer una. Que se olviden, que ya digan, uy, no me acuerdo. Yo creo que la clase homogénea, eso. La clase homogénea, esto de suponer que todos los chicos y las chicas, esto que puse, no estamos todos en el mismo punto de partida. O sea, el reconocer las diferencias. Yo creo que eso es la hada madrina, Teresa, deja. Me encantaría eso. Y si tuvieras entonces que hacerles aparecer otra cosa, una habilidad, una destreza o algo, sin que ellos supieran, ¿no? O sea, tú después, acordate que te vas y eso queda ahí. Me parece que lo que dejaría sería la capacidad de asombro. Poder, tengamos la edad que tengamos, asombrarnos por los logros, por los compañeros, por las cosas que están pasando. La capacidad de asombro la reforzaría. Para poder pensar en esta línea de laboratorio de experimentación, tenemos... A ver, les voy a decir una cosa. Mira, el hada madrina habla. Estoy leyendo un libro de Rebecca Solnit, que se lo estoy recomendando a todo el mundo. No es de educación ni de tecnología, que se llama Guía sobre el arte de perderse. Rebecca Solnit dice algo que me parece que me sirvió de brújula, aparte, en estos tiempos convulsionados que vivimos, que dice que los exploradores siempre estaban perdidos. Claro, porque no sabían, no conocían los lugares que iban a descubrir, ¿no? Es decir, exploraban lugares desconocidos. Y eso me sirvió. Me sirvió para pensar la brújula y el mapa de cambio que tengo que llevar. Esta idea de animarnos a perdernos. Entonces, casi te diría que me arrepentí de la capacidad de asombro que dije antes. Y diría más esto, diría la capacidad de animarse a perderse. Ojo, no significa estar perdido. Significa animarse como los exploradores a perdernos, a poder pensarnos, ¿no? sin este mapa mental que tenemos, este mapa, ¿no? Animarnos a construir y escribir el mapa, a dibujar el mapa. Yo creo que les dejaría eso, va a ser más útil. Elegiste primero asombrarse, ¿no? Después perderse. Acá había un viejo programa, acá hay gente muy joven, capaz que no se acuerda del Castillo de la Suerte. Se acuerdan todos, ¿no? O sea, no son tan jóvenes. Y había 3 puertas, ¿no? En el programa, entonces vos elegías una de las puertas, abría, que había en una de ellas un chancho. Un chancho. No, la puerta esa no la vamos a poner. Pero vos pusiste primero asombrarse, ¿no? Elegiste primero eso. Después elegiste, bueno, esto que traías, descubrir, ¿no? Animarse a perderse justamente para descubrir, ¿no? Y había una frase por ahí que a mí me gustaba mucho que decía, nadie
puede descubrir tierras lejanas si no se anima a abandonar la orilla. Así ¿no? es. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Ahora, yo, como hacían en ese programa, te voy a poner una tercera puerta a ver si seguís manteniendo la de perderse. Porque a mí... Esto es muy difícil, ¿eh? A mí una de las cosas que me enseñó... Perdón, Roberto, y no estuvo preparado, lo cual es peor todavía. Yo, una de las cosas que para mí dividió las aguas en la pandemia, y tú además charlábamos antes, tuvimos la oportunidad de hacer una encuesta acá con los docentes y en varios lugares, o sea que tenemos una cantidad de datos, y una de las cosas que a mi juicio dividía digamos, las aguas, es decir, si yo hubiera sido el hado padrino, hubiera elegido, era la pasión. La pasión tanto por enseñar como por aprender. Entonces, ¿seguís manteniendo la exploración o te cambias a la pasión conmigo o mantenés lo otro? ¿Qué harías? No, mantengo... Bueno, a mí me gusta lo de la pasión, ¿eh? La verdad que me tentaste. Te tenté. Sí, me parece que el poder apasionarnos, ¿no?, con lo que hacemos, que creo que yo diría que forma parte de la tarea educadora, ¿no? O sea, la pasión. Si no tenemos pasión, a esta edad que tengo, estaría jubilada ya. Y me parece que me tienta la pasión. Te quedas con la puerta 3. Me tienta la pasión, pero a mí lo del tema de estar mano, ¿no? Porque, sí, digamos, cuando, sí, totalmente, ¿no? O sea, totalmente. Imagínate si Marco Polo, ¿no? Claro, Colón, Magallanes, ¿no? Claro. Hubieran sido, no, vamos a quedarnos quietos, tranquilos. Claro, acá, que ya descubrir nuevos horizontes, ¿no? Descubrir, sobre todo, por eso me parece que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? Necesitas pasión para poder... Y la pasión te da el impulso. Pero después necesitas, perdón, pero yo soy de planeamiento, después necesitas la hoja de ruta, el poder sostener esa pasión. A ver, perdón, no sé, Roberto se va a estar de acuerdo. Pero me parece que es como en el amor, ¿no? Es decir, el enamoramiento al principio, bueno, das todo, pones todo, y el otro te muestra lo mejor que tiene también, ¿no? Porque si no, no funciona. Pero después tenés que sostenerlo, ¿no? Y en ese sostenimiento necesitas esa hoja de ruta. Tenés que poner acuerdos, desacuerdos, poner sobre la mesa, saber que el otro no es un espejo tuyo, ¿no? Que ahí es el riesgo de imaginar que el equipo docente todos están en la misma situación, que todos saben de tecnología, ¿no? Me parece que ahí es donde podemos también jugar con la pasión como impulso, como punto de partida, me parece básico. Y después necesitamos el sostenimiento de eso, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Buenísimo. Viste que cuando uno motiva a la gente a que participe, logra que aparezcan las preguntas. Ya tenemos 2, estamos mejor que hace un rato. Bueno, arranco con la primera. Dice, acerca de educación inicial con los niños que iniciaron en pandemia, ¿qué estrategias podemos usar como docentes, Teresa? En relación con la tecnología... No aclara, dice, acerca de educación inicial con los niños que iniciaron en pandemia, es decir, que se escolarizaron en pandemia, ¿qué estrategias podemos usar como docentes? Bueno, es una situación muy delicada la de los chicos que iniciaron en pandemia. Hay evidencia de dificultades muy, muy importantes, porque, bueno, ahí sí que yo sería cauta en los modelos que implementamos, porque el tema de la socialización, todo lo que implica el desarrollo emocional, ¿no? Los desafíos emocionales para los chicos pequeños que se escolarizaron en pandemia, sobre todo el tema de la sala de 3, sala de 2, las dificultades que implica y que implicó. La verdad que no tengo respuesta. ¿Qué quieren que les diga? No se me ocurre y no soy especialista en esto, pero sí pienso que ¿quién hizo la pregunta? Bueno, vos tenés una tarea tremenda, tremenda porque, digamos, para aquellos niños y niñas que ya venían, digamos, escolarizados, fue muy complicado, pero aquellos que iniciaron...
Yo he visto estrategias totalmente delirantes, te lo digo en este sentido, ¿no? Delirantes, pensar que un niñito de 3 años podía estar 1 hora frente a la pantalla, lo he visto con mis propios ojos, ¿eh? O sea, no me lo contó nadie. Entonces me parece que, pero no tengo la verdad que no tengo la respuesta, creo que muchos de los impactos de todo esto que hemos hablado se van a ver más a mediano plazo, ¿no? O sea, las consecuencias lo voy a plantear desde ese lugar, ¿no? Así que bueno, Yo capaz dale que vos. por si ayudo, digamos, yo trabajo, en los últimos años vengo trabajando bastante con economistas, ¿no? Y una de las cosas que más he aprendido de ellos es, frente a esas preguntas, decir, depende, ¿no? Y además, digamos, de decir depende, diría, porque creo que importaba mucho el contexto familiar en el que estuviera, y ahí volvés a dividir las aguas. Hubo muchos niños que se favorecieron porque tuvieron más horas padre y madre que las que hubieran tenido durante muchos años, y en esos niveles es sumamente importante, y en la prepandemia era justamente una situación deficitaria. Ahora, en las otras situaciones donde estaban en un contexto familiar no favorecido en diversos aspectos y sobre todo emocionales, digamos, no había un plan B, no había salida, no había la posibilidad de ser socializado y escolarizado en otro ámbito, por lo cual en ese caso representa una pérdida, ¿no? Bien, tenemos una segunda pregunta mientras siguen llegando las otras que ustedes están escribiendo, ¿verdad? Bien. La idealización de los centros prepandemia, Teresa, ¿en qué aspectos se centra? ¿Cuáles son los principales puntos débiles? Más que en el docente de la prepandemia, yo lo señalé más en relación con la institución, ¿no? Es decir, la educación. De los centros. Ah, los Sí, centros, sí, entendí los docentes. No, Bueno, centros claro. prepandemia. ¿En qué cuestiones? Bueno, en pensar que la presencialidad es la panacea, para empezar. Es decir, que sin la presencialidad, lo que podemos denominar la clase frontal, la clase frontal como estrategia de enseñanza. Yo creo que ahí, a ver, voy a decir 2 cosas que son polémicas, o por lo menos una es polémica. Tenemos que pensar prácticas y estrategias que estén sustentadas en evidencia. ¿Por qué lo digo? Porque también a veces se ponen modas de determinadas cuestiones. Voy a dar el ejemplo, y sé que alguno me va a matar con lo que diga, de la clase invertida, ¿no? Ahora la panacea es la clase invertida. Bueno, yo traté de encontrar evidencia e investigaciones serias que respalden los mejores resultados de aprendizaje con la clase invertida, y si realmente tenía entidad suficiente para considerarse con el peso. Hay jurisdicciones en la Argentina que lo han implementado directamente como una política educativa. Entonces, seamos prudentes y busquemos la evidencia de las decisiones y de las prácticas que llevamos adelante. Voy a dar otro ejemplo. Sí hay evidencia de la importancia del aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. Entonces digo, busquemos, iba a decir una cosa como le digo a mis alumnos, pero busquemos la bibliografía, busquemos las investigaciones, sepamos en qué estamos respaldando las cosas que estamos haciendo. Y no lo hagamos de una manera mecánica o simplemente por moda o porque hoy eso es de lo que se habla. Entonces vuelvo a decir, yo sé que va a haber gente que no está de acuerdo con lo que está diciendo, yo no tengo problema en discutirlo, pero me refiero a que como casi le podría decir como recomendación de hada madrina, diría, sean prudentes. Busquen evidencia, busquen qué investigación está respaldando lo que estamos haciendo y desde ese lugar poder tomar mejores decisiones, ¿no? Vos decías que podía ser polémica. Yo me había notado una cosa polémica que dijiste. Dale. Vos dijiste que los docentes fundamentales, ¿no? para entender, eran los que no están convencidos.
Es decir, que ellos te iban a estar mostrando. Claro, ¿no? yo dije que aprendemos más de los que no acuerdan con nosotros que con los que están de acuerdo. ¿Por qué lo digo? Dije lo de ayuda en contra, además, ¿no? Lo digo desde el planeamiento, desde la planificación, pero también lo digo para la vida. A mí me parece que efectivamente, ¿no? Aquellos que están de acuerdo con nosotros es lo mejor que nos puede pasar. Pero voy a dar el ejemplo del enriquecimiento. A ver, voy a dar el ejemplo del amor de nuevo. No sé por qué me dio por ahí hoy. Pero vamos a dar ese ejemplo. La pareja, una pareja que funcione. Ay, acá me voy a meter en tu campo, pero ahora se me va a armar. Pero bueno. Cosa de todos los días, no pasa nada. Pero digo, me parece que nos ayuda más tener una pareja que no esté de acuerdo todo el tiempo con nosotros, que sea como nosotros queremos, ¿no? Me parece que desde las diferencias es de donde podemos sacar los mejores resultados. Entonces yo diría, me parece que pasa por ahí también. No sé, acá Roberto se va a estar de acuerdo, pero por eso digo que nos ayuda más aquel docente, aquel profesor, aquel maestro que no está fascinado por lo que estamos proponiendo y que nos muestra las dificultades, las aristas del problema que tenemos que resolver. ¿Por qué? Y ahora me voy a poner seria. Hablo de la situación de los distintos actores, voy a dar el término correcto, los posicionamientos de actor diferente. Cada uno de nosotros tenemos distintas necesidades, distintas expectativas y vemos el problema de la tecnología o cualquier otro desde ese posicionamiento de actor. Lo más enriquecedor que es, bueno, poder cruzar todos estos distintos posicionamientos, todas estas distintas expectativas y hacer crecer esa mirada institucional en definitiva. Me parece que por ahí pasaría esta mirada de que me ayuda más aquel que no está de acuerdo conmigo que el que está encantado con las cosas que yo digo o hago. Digo, me parece que va por ese lado. No sé si te convencí. Me voy a abstener de comentar eso y voy a seguir adelante por el bien de mi matrimonio. Bien. Por último, para cerrar. Vos sos sí querida. Como había dicho, para cerrar. ¿Se han realizado estudios o alguna investigación sobre el impacto de la pandemia en la virtualidad, en particular en la enseñanza de idiomas? No conozco, habría que buscar. Sí, de investigaciones hay varias que después puedo compartir sobre enseñanza en pandemia y en la virtualidad. Hay muchísimas. Hay una nueva que hizo un estudio comparativo que hizo el IPE-UNESCO, por ejemplo, que se presenta la semana que viene, sobre estrategias en la virtualidad, muy interesante. Pero sobre el tema de enseñanza de idioma, la verdad que está bueno. ¿Qué preguntó? Excelente para indagar es esto. Sí. Bueno, ustedes tienen la experiencia de Ceibal en inglés, ¿no? Que por lo que sé, está dando buenos resultados. Eso, la evaluación indicaría eso. Pero bueno, pero no tengo otro dato. Así que gracias por la pregunta. Sí. Retiren al señor de la sala, por favor. No, al contrario. Me lo llevo para ver qué hay. Sí. Bueno, Teresa, ha sido un gusto acompañarte en esto. Espero que volvamos a tenerte pronto por acá y vamos a preparar muchas más preguntas, prometemos, para tu próxima venida. Para mí fue un honor que estés vos, que esté cada uno de ustedes. Vuelvo a agradecer muchísimo la invitación. Me encanta haber tomado un avión, me encanta estar, me encanta la presencia también, eso quiero decirlo. Les agradezco muchísimo la atención y bueno, estamos entre colegas, así que están mis redes sociales, yo soy muy de las redes, así que me encuentran, si necesitan bibliografía, si quedaron con cosas, porque no se trata solo de hacer preguntas, se trata de conversación. Y a mí me gustaría eso, ¿no? Que nos quedemos con buenas conversaciones en estos tiempos un poquito de transición, ¿no?
Así que bueno, muchas gracias. Bueno, Teresa Lugo. Bueno, ¿qué más decir, no? Agradecer a la conferencista, agradecer a Roberto, la verdad que estimamos que ha sido muy productivo para todos. A ustedes, por supuesto, muchísimas gracias por haber venido y gracias por animarse a hacer las preguntas. Estamos como conferencia a conferencia, nos vamos aflojando un poquito, pero me parece que en este intercambio vale la pena porque cada uno seguramente se lleva algo interesante para repensar o para cuestionarse o para empezar a trabajar. Y eso bien vale la pena. Gracias a las autoridades. La verdad que haber tenido la iniciativa de generar esto, de generar esta propuesta de traer a las figuras desde otras partes del mundo. Va a haber otras. El mes que viene, el 9 de septiembre a las 19 horas, por ejemplo, junto al equipo regional de Microsoft, quien expondrá acerca de las aplicaciones tecnológicas para el logro de la complementación y la empleabilidad en la formación. Seguramente va a ser más que interesante para todos ustedes. Las inscripciones queremos decirles que ya están abiertas a través de Red Tickets con cupos que obviamente son limitados. En los próximos días a ustedes les va a estar llegando por correo electrónico la información completa, por supuesto. Redes sociales de Instituto Universitario Elbio Fernández. Tenemos Instagram, tenemos Facebook para hablar un poco de este intercambio, para tener información acerca de la nueva carrera de licenciatura en comunicación, así como otras carreras. Pueden ustedes ingresar a iuf.edu.uy o a través de la línea de WhatsApp que es 095-447-243 y ahí obtienen toda la información. Muchísimas gracias por la presencia, ha sido un placer. Nos vemos la próxima.